Dios me le bendiga a todos mis hermanos, aquí el pastor del Orbe con todos ustedes. He sentido de parte del Señor comenzar a contarle los tantos testimonios que he vivido desde que le dije que sí al Señor allá en el año 1985. Un tiempo glorioso, muy joven. Vine al Señor prácticamente cuando comenzaba a conocer la vida, porque salí del campo a los 19 años y al llegar aquí rápidamente Dios me echó mano. Qué bueno, para su gloria. No me permitió corromperme demasiado. Pero en varias entregas que pienso hacerle, le estaré contando los testimonios que he vivido a partir desde el mismo día que acepté a Cristo, con ese cambio tan grande, ese gozo, esa paz, algo que no se puede explicar con palabras. En el año 1985, que lo acepté, a partir de ahí comencé a consagrarme a Dios de una manera extraordinaria, una juventud que buscaba a Dios en los años 80. La mayoría de esos jóvenes que nos bautizamos y que salíamos a predicar con mucha pasión, hoy están en ministerios fructíferos. Pero no puedo olvidar nunca el primer testimonio que viví. Eso ocurrió al año de yo convertirme. 1985 acepté al Señor, pero entonces en el año 1986 tomé mi primera vacaciones. Yo trabajaba en el Supermercado Nacional de la 27 con Lincoln y me llegaron las vacaciones al año de estar trabajando. Esas vacaciones, cuando la tomé, fui a visitar a mis padres al campo, un campo de San Francisco de Macorís. Fui allá con mucha fe, porque el objetivo número uno de ese primer viaje que di fue el ganarme a mi padre. Mi padre, Jesús Manuel del Orbe, un hombre mujeriego. Él con mi madrina llegó a tener 5 hijos, o sea, tengo 5 hermanos de padre, que mi papá lo tuvo con mi madrina. Él era un hombre muy mujeriego. Nunca puedo decir que maltrataba a mi madre en lo que es golpe o cosas así, porque en la familia del Orbe eso estaba prohibido. No conozco un del Orbe que le haya dado o le dé golpe a una mujer. Esos principios estaban bien claros en mi familia. Pero a nivel de tener más mujeres, mi papá en eso era especialista. Lo que indica que yo tuve que ver a mi madre sufrir por tantos años. Siempre mi papá tenía otra mujer aparte de mi madre, que era la del matrimonio, con la que él se casó y que procrearon 8 hijos. Para mí era muy doloroso ver a mi madre sufrir con lo que era la conducta de mi padre. Verla como ella se quedaba destruida al ver que él los fines de semana se iba de la casa y regresaba a veces 2, 3, 4 y 5 días después. Eso consumía a mi mamá, era muy doloroso. Y yo, niño de 12 años, 13, 14 años, yo eso lo sufría, aunque no hablaba de eso, pero interiormente me estaba produciendo a mí un trauma. Eso me llevó a tener una adolescencia con una autoestima muy baja, porque no veía en mi hogar lo que veía en mis
en mis compañeros de clase de la escuela. No veía que mi hogar se parecía a los demás, ya que mi papá y mi mamá nunca los vi ni siquiera dormir juntos. Muchas veces me arrodillaba en la adolescencia y le pedía a Dios que quería ver a mi mamá siendo feliz. Era mi deseo más profundo, yo poder ver a mi madre con mi papá juntos, dormir juntos, conversar, planear. Pero eso nunca lo vi. Nunca vi a mi padre darle un beso a mi mamá. Eso me marcó la infancia y la adolescencia. Al venir al Señor, me convierto a Cristo, comienzo a leer la Biblia y me doy cuenta del poder que tiene el Evangelio. El primero en mi familia que acepté al Señor, y cuando voy de vacaciones al campo, yo voy con un objetivo bien claro, y es ganarme a mi papá. Era difícil hablar con él. Mi papá era de los hombres que para hablar con él había que ensayar lo que usted le iba a decir, porque él fácilmente te abochornaba. Era pero muy de un temperamento muy fuerte. Hasta los hombres le tenían a él temor por su forma, por su temperamento. Había que pensarlo 2 veces para hablar con él. Cuando él supo que yo acepté al Señor aquí en la capital, nunca se me olvida lo que me mandó a decir. Es un término campesino que se usa mucho. Mi papá me mandó a decir: dile que venga, que le voy a matar el gallo en la funda. Es un término de galleros. Eso es cuando usted va a la gallera y antes de usted soltar el gallo, el otro le tira el de él y le mata el suyo antes de tirarlo a pelear. Él quiso decir que él tenía mucha preparación. Mi papá era un hombre que leía la Biblia siempre, un conocimiento de la Biblia increíble tenía. Siempre escuchaba las discusiones de mi papá y mi mamá, él rechazando lo que era la iglesia tradicional y en la Biblia demostrando que ella no era la correcta, esa religión. Y él buscaba los versículos, se las sabía entera casi. Lo único que no se la aplicaba. Por lo tanto, cuando yo acepté al Señor, esas fueron sus palabras: déjalo que venga, que le voy a matar el gallo en la funda. Yo me preparé, estamos hablando de 1 año, a los 6 meses me bautizaron. Tenía una vida espiritual profunda, orando 3 y 4 horas, ayunando mucho en la semana, una consagración, mis hermanos. Yo pesaba unas 120 o 125 libras. Entendí que vine al Señor joven y que para poder perseverar tenía que consagrarme. Por eso busqué a Dios con todo mi corazón, mucha oración, mucho ayuno, mucha lectura de la Biblia. Yo tenía una Biblia grande que andaba con ella en mi motor. Tenía un Nuevo Testamento que andaba con él en el bolsillo de la camisa. Tenía una Biblia donde trabajaba en un cuarto donde ahí entraba a orar y a leer la Biblia. Cuando iba a una cita a algún lugar me llevaba el Nuevo Testamento y ahí aprovechaba y leía. Fue un tiempo de preparación que yo lo agradezco, porque hoy eso que yo hice, cómo me preparé en oración, en lectura, en consagración, hoy estoy viendo los resultados. El asunto es que cuando llegué a mi casa, nuevo creyente, pero lleno de Dios, mi papá, antes de que yo llegara, ya él había dicho que me iba a matar el gallo en la funda. Antes de que yo llegara, Dios preparó todo, porque según él me contó, él estaba como siempre de parranda, o sea, visitando la otra mujer que tenía, y dice él que la noche antes de yo llegar, le tuvo una experiencia. Yo no dije que iba para allá, yo llegué de sorpresa. Pero antes de yo llegar en la noche, él estaba en el pueblo y de repente se mareó, cayó y lo recogieron entre varias personas. Dice él que cuando lo tenían
atendiéndolo en la casa, se acostó una vez que recobró el conocimiento. Y a medianoche un personaje vestido de blanco se le paró frente a la cama y lo miró y le dijo: Manuel, tú estás mal. Dice él que ese personaje se retiró y luego volvió y le dijo la segunda vez: Manuel está mal. Él se quedó mirándolo y le dijo: sí, estoy mal. El personaje se retiró, pero la tercera vez viene y le dice: está mal, pero prepárate que mañana te traen noticia. Él se levanta por la mañana, regresa a la casa, al hogar donde mi madre. No le dice nada porque para él, esa cabra de esos hombres del campo y esas mujeres, piensan que algo así lo que le está indicando es que va a haber un muerto en la familia, y no le dice nada a mi mamá, sino que comienza, el personaje le dijo: prepara la casa que te traen noticia. Él dijo: bueno, es que esto significa que algún hijo mío en la capital murió, le pasó algo. No le dijo nada a mi mamá, se levantó temprano, limpió el patio, preparó todo, se preparó para la noticia. 12 del mediodía era el tiempo que me tomaba en llegar allá. Salía de aquí siempre a las 10 de la mañana, 9 y pico en Metro Tour. Llegaba allá a las 2 horas y media. Llegué a mi casa a las 12, me fui ayunando. Cuando llego a la casa, encuentro la casa con muchas personas, y cuando llego todo el mundo me saluda, pero resulta que yo estoy tan lleno de Dios y con palabras fluyendo que inmediatamente me paré en el comedor y comencé a hablar de la palabra de Dios. Mi madre viene a traerme comida, yo le digo: todavía no me la traiga, que yo todavía no puedo comer, déjame hablar de la palabra de Dios. Mi madre, que ya le habían dicho que yo me había vuelto loco, comienza a preocuparse y dice: pero es verdaderamente verdad que está loco. Yo seguí predicando, la gente me escuchaba, un poder sobrenatural envolvía mi cuerpo, sentía una unción increíble, lo recuerdo como ahora mismo, las palabras salían. Estamos hablando que yo no era pastor, yo no era evangelista, no tenía experiencia en prédica, en púlpito. Estaba simplemente fluyendo lo que el Espíritu me daba, sin saber lo que era un predicador. Mientras estoy hablando y la gente, observo que ni petañaban mirándome. Todos me miran, están sorprendidos de cómo yo le hablaba. Pero de repente llega mi papá, que estaba en el campo, estaba haciendo los preparativos porque según él venía una noticia. Mi papá, cuando llega a la casa, yo siento que él llega en la parte de atrás, en la puerta, lo siento, veo como el reflejo del sol, que llegó alguien, y sabía que era él, pero no interrumpí el mensaje. Yo seguí predicando, hablándole a la gente, y él se queda parado en la puerta. No entró, no se sentó, se quedó escuchándome parado en la puerta. El que venía a matarme, el gallo en la funda, se queda parado en la puerta. Cuando yo termino de predicar y miro hacia atrás, él está ahí, le digo: bendición papá, y lo saludo. Pero las palabras de él fueron las siguientes. Cae de rodillas, levanta la mano y me dice: Tomás, eso fue lo que me dijeron anoche. Me dijeron: prepárate que te traen noticia. Yo no pensaba que era esto, pero lo que tú estás hablando, esa es la noticia. A partir de hoy, yo acepto a Cristo, a ese que tú estás predicando, y yo abandono la calle, me quedo con tu mamá. Yo quiero a ese Cristo que tú predicas. Fue mi primera alma que me gané. Cuando se para de la rodilla y oro por él, me quedé en la casa hablando la palabra por unos, creo, no recuerdo bien, eran unas vacaciones. Me traían gente a mi casa para que yo le hablara. La gente se quedaba sorprendido.
Recuerdo uno de los hombres más guapos del campo, llamado Abilio del Orbe, que cuando me escuchó, recuerdo que él era un hombre que no barajaba pleito, guapo, pero él no pestañaba escuchando, y cuando se iba le dijo a mi madre: comadre, ¿qué muchacho es este? Cada vez que venga, mándeme a buscar para que él me hable. Dice él: mira cómo me voy con los pelos engrifados, decía él. Eso fue terrible. La gente caminando yo por las calles lo llamaba, ellos aceptaban a Cristo en un campo que no había evangelio. Cuando eso, la gente veía a los evangélicos raros. El asunto es que mi padre, en todos los días que me quedé en el campo, él hablando él y yo de la Biblia, eso fue tremendo. Cuando salgo, terminan mis vacaciones y regreso a la capital, aquí se me apareció. Nunca se me olvida. Me dijo: Tomás, tú no te imaginas cómo me siento después que tú oraste por mí y yo acepté al Señor. A partir de ahí yo veo a la mujer y es como no ver nada. No tengo deseo de hacer nada de lo que hacía. Y me dijo: Tomás, no estoy conforme con aceptar al Señor en el campo. Y yo vine porque yo quiero que tú me lleves a la iglesia. Para yo estar más seguro, quiero que sea en una iglesia que oren por mí. Y yo lo monté en mi motor que tenía, un Honda 70 Super Q. Y lo llevé a la iglesia donde me congregaba, la iglesia de Dios Pentecostal Dominicana, Pastor Marcelino Lizardo. Y allá de rodilla hizo otra vez profesión de fe porque él se quería sentir seguro. Aceptó al Señor otra vez. Yo lo hice para complacerlo porque yo sabía que ya él lo había hecho de corazón, pero él quería estar más seguro. Ahí aceptó, ahí volvió y levantó la mano y aceptó al Señor. El asunto es que a partir de ese día, mi papá, el parrandero, la oveja negra de la familia, ninguna madre quería que uno de nosotros se enamorara de una de sus hijas, porque según ellas, los del orbe, no servíamos porque mi papá dio mal ejemplo. Ese padre mío con el que no se podía hablar se convirtió en el primer predicador de esa zona de mi campo. El hombre que le hablaba de la palabra a todo el que llegaba a mi casa. En el tiempo que Dios quiso, cayó en cama. En esa cama donde tuvo que durar con una enfermedad que lo consumió. Nunca le escuchamos quejarse. Nunca escuchamos de él que me duele, lamentarse. Era en silencio que se quedaba. Cuando llegó el momento que ya Dios decidió llevárselo, lo fuimos a enterrar al Cristo Redentor. En el cementerio, mi pastor Samuel Paul Lewy estaba ya también un poco quebrantado de salud. Le aconsejaron no ir al funeral porque él no se encontraba bien. Y él le dijo: yo tengo que ir porque es el papá de Tomás que voy a enterrar. Recuerdo que fue pastor Samuel Paul a hacer el funeral. Estábamos toda la familia. Muchas personas parece que tenían alguna duda porque como él vivió así, hay gente que no perdonan y creen que Dios es como nosotros. Habían familias de todas partes, pero nunca se me olvida que cuando ya se le iba a dar la sepultura, la familia hablamos, apareció un hombre que nunca lo había visto, tampoco lo vi después de ese día. No andaba con ninguno de nosotros. Nosotros, por lo menos, mi familia de padre y madre, no lo conocíamos. Pero él llegó al cementerio, levantó la mano, pidió una oportunidad y dijo lo siguiente:
yo quiero decir algo. Nos quedamos sorprendidos porque no lo conocemos, pero él levanta la mano y dice, yo vine aquí para decirle que yo pude ver cómo este hombre fue recibido por los ángeles al partir de esta tierra. Yo pude ver cómo se lo llevaron los ángeles. Y digo esto, dijo él, digo esto por si aquí hay alguien que está dudando de la salvación de este hombre. Y cuando dijo eso se fue y no lo vi más. Con eso lo que Dios hizo fue confirmarme que mi primera alma ganada en mi primera predicación en mi campo, sin ser pastor, sin ser evangelista, sin ser predicador, apenas con 6 meses de bautizado, mi primera alma se fue con el Señor. No sé cuál es la condición de tu padre o de tu madre. No sé qué familiar hoy te quita el sueño. No sé si tus padres vienen con una herencia que le marcó de mujeriego, borrachón. No sé cómo han sido tus ancestros, pero este testimonio, Dios, el primero de muchos que voy a dar, Dios quiso que hoy te lo trajera para que no tire la toalla. Dios quiere salvar tu familia. Si eres el primero en aceptar a Cristo en tu familia, te felicito, porque eres el que va a abrir por ti puerta. Dios abrió puerta contigo para romper maldiciones, para que la historia cambie en una familia que posiblemente no tiene buena fama, pero que contigo llegó la bendición. Y la historia va a ser otra a partir de tu llamado. No te rindas. Dios me permitió ganarme a mi papá, el más difícil, creo, aparentemente, el más difícil de todas las personas a las que yo le he predicado. Y me entregó esa alma el Señor. Y con ella devolvió a la familia el honor, la honra, porque a partir de ahí ya no nos llaman los mujeriegos. Los hijos de él, los 7 hijos de él, y especialmente los varones, que siempre son los que se tiran más a esa vida de buscar mujeres fuera del matrimonio. Todos hemos podido tener nuestros hijos sin tener mujeres paralelas. Se puede romper con una maldición. Hoy yo te invito, comienza a orar por tu familia, por el peor de ellos, ora más y no te desesperes. Dios me entregó a mi papá, mi primer alma que me gané. De ahí para acá miles, pero con ella yo inicié. Dios te va a dar la victoria. El poder de Cristo va a sacar a tu familiar de esa situación. Y los que hoy son la afrenta y la oveja negra, de los cuales tú te avergüenzas, mañana serán motivo de tu alegría y lo usará como referencia para que otros también vengan a Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga grandemente. Todo es posible cuando le creemos a Dios.